estamos al aire en Café La Diaria, estamos haciendo la mañana de La Diaria, estamos conversando con Marcelo Pereira, con Cecilia Álvarez, que traen, como siempre, los adelantos de La Diaria de fin de semana y se van a detener después en el que va a ser el tema saliente de esa edición. Antes que nada, Marcelo, ¿cómo andás? Bienvenido. Bien, buen día. Ceci. Buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Contame qué temas antes del tema central también hay que destacar de La Diaria, Bien. que en horas ya será nueva edición. Sí, tenemos cosas aparte lindas en distintas secciones. En Extra, que siempre empezamos de atrás para adelante, en Extra vamos con la apertura con una entrevista a Jorge Drexler, que bueno, que esta semana estuvo en Uruguay preparando lo que es la presentación del nuevo disco, Taracá, que ya ha sacado un tema, y bueno, el lanzamiento va a ser en marzo, y bueno, y ha dado notas a algunos medios. Nosotros estuvimos con él el lunes, y bueno, y después el martes también hizo una presentación pública de algunos temas, así que bueno, vamos con el nuevo disco de Drexler. En Mundo, esta semana se cumplieron los 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania, y tenemos una crónica desde Kiev de Eugenia Rodríguez Jatani, una periodista que se ha especializado en temas internacionales y que está allá y escribió desde allá para la edición de mañana. Y bueno, seguimos con el tema, por supuesto, importante y que va a continuar desde distintos enfoques, con el tema transporte metropolitano, con una entrevista al director de transporte del Ministerio de Transporte, Felipe Martín, que bueno, que de alguna manera sirve como para hacer una puesta a punto de cómo ha sido todo este proceso, ¿no? de este año, en la elaboración de los distintos estudios, de las distintas alternativas que está manejando el gobierno, los pros, los contras. Él manifiesta de alguna manera sus preferencias y también da algunas pistas sobre cómo se imaginan que sea la gestión de este nuevo organismo que crearía y que gestionaría el transporte metropolitano, el vínculo con las empresas privadas. Hay algunas novedades que pueda dar esa entrevista. Yo no sé si es porque nos aproximamos a marzo y empiezan las clases, ya que estuvimos hablando con Cayani, y entonces empieza a haber esa sensación tan uruguaya de que, bueno, ahora sí las cosas se mueven, pero lo cierto es que ese tema yo creo que va madurando, no solo porque el gobierno está muy cerca de tomar las definiciones, que todavía no ha confirmado, sino porque algo que yo decía acá la semana pasada con ustedes todavía no estaba pasando, y era el involucramiento en la discusión de la oposición, está empezando a pasar. Esta es una semana de salidas públicas, por ejemplo, de Martín Lema, que desde el Partido Nacional, hoy senador, se posiciona o está tratando de posicionarse como el referente de los temas vinculados a Montevideo, por más que esto es un proyecto nacional, no departamental, algo que creo que una buena parte de la ciudadanía todavía no terminó de comprender. Independientemente de eso, el Lema ya lo tomó y salió a decir que era, no me acuerdo si dijo un disparate o algo por el estilo lo que se proyectaba, y va a ser no solo tema este año. Sí. Después escalamos. Yo diría que fue la primera aparición fuerte de alguien de la oposición hablando del asunto, y yo creo que este es un tema que va a estar los 4 años que quedan de gobierno por delante, y en la campaña electoral próxima, ya a modo de evaluación de lo hecho, también. Sí, seguro. Yo creo que de alguna manera estaban esperando que saliera él, ¿no? Por lo pronto dentro del Partido Nacional, siendo que era el Partido Nacional, y bueno, fue candidato también de la coalición republicana, pero pienso que quizás como que hasta era raro, ya que todavía no hubiera ningún pronunciamiento por parte de la oposición sobre esta discusión que por ahora está en el ámbito del debate público. No hay una postura clara, por más que de alguna manera sí se han manifestado preferencias por alguna de las opciones, pero bueno, a la propia interna de esta articulación entre el gobierno nacional y las intendencias hay distintas visiones, entonces ahí todavía seguro que es un tema que va a dar tela para cortar. Lo hemos abordado aquí con mucha gente, así que valiosísimo que La Diaria asume ahora la entrevista a Felipe Martín, y seguiremos abriendo el espectro, porque hay gente de la política partidaria, de cargos del gobierno nacional, montevideano, intendencias del área metropolitana, de la oposición, pero también hay sociedad civil muy involucrada desde distintos lugares. Ayer tuvimos un ejemplo con la presencia muy interesante de alguien vinculado a una coordinadora de personas usuarias que dijo una cantidad de cosas que no se están discutiendo. Por ejemplo, la lógica económica de funcionamiento del sistema, no ya la infraestructura, que es
toda otra discusión. Bueno, también puede haber alguna novedad en la entrevista de mañana Bien. sobre la cuestión del boleto, en definitiva. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada. El viejo Del y boleto. querido boleto. Sí, Tema tan uruguayo. Bueno, me hago cargo de esta especie de gran paréntesis y sigo Sí, tu no, ruta. un detalle más, que no es un detalle para nada menor, pero es algo del día que ocurre hoy, es la comparecencia de Gonzalo Civila, ustedes ya lo estaban comentando, en la comisión permanente, en el último día, digamos, penúltimo día de funcionamiento de la comisión permanente, que va, bueno, un poco a responder por lo que fue la situación, las muertes que se vivieron en centros del INAU, que dependen del INAU de niños y adolescentes en estos últimos meses, digamos, particularmente diciembre, enero, febrero. Bien, ahí terminamos el repaso de temas variados. Sí, y bueno, y ahora ya para meternos un poco de lleno en lo que vamos a profundizar, porque esto son todos temas que de alguna manera pasaron esta semana, que se vienen discutiendo en estas últimas semanas, pero bueno, también fin de semana intentamos que sea como, bueno, la presentación de temas que van a estar en discusión la semana que viene, y seguro que de lo que se va a hablar mucho la semana que viene es de, bueno, del cierre del primer año de gobierno y del inicio del segundo año de gobierno de Yamandu Orsi, porque, bueno, el domingo, el 1 de marzo, que oficialmente, digamos, se cumple el primer año de gobierno, la Cámara de Representantes cambia su presidencia, empieza el periodo normal legislativo, termina el funcionamiento de la Comisión Permanente y empieza el periodo normal. Y el lunes 2, el presidente Yamandu Orsi va a ir a la Asamblea General, que va a sesionar a partir de las 7 de la tarde, un poco tarde para la prensa escrita. Pero no para los informativos de televisión. A los informativos les queda bárbaro. Lo tenía que decir. Sí, bueno, se entiende. Pero a partir de las 7 de la tarde va a sesionar la Asamblea General y el presidente va a dar un mensaje, su mensaje anual, digamos, al Parlamento. Una actitud o un gesto que se puede leer como de cordialidad o de continuidad con algo que el expresidente de la calle Pou hizo, sí, rutinariamente todos los 2 de marzo, durante su gobierno, que era ir a presentar un balance de lo actuado, ¿no?, del año anterior de gobierno y proyectar también los principales temas, desafíos o prioridades del gobierno para el año que comenzaba. Ayer hablando con Marcelo, bueno, esto no es algo obligatorio que esté establecido, ¿no?, que el presidente tenga que ir a rendir cuentas, así como en otros países, cuando el presidente de Estados Unidos va a hacer el discurso del Estado de la Nación, o bueno, en otros regímenes mucho más en Argentina, parlamentaristas, bueno, en Argentina también. No es algo que esté establecido, sino que es algo que sí está establecido, que haya un mensaje y un informe anual, capaz que también por la costumbre, en un momento diferente a la rendición de cuentas, que eso es otra figura parlamentaria, digamos, otro mensaje que se envía sobre mitad de año. Pero sí se hace este informe y mensaje anual, que los distintos presidentes lo han hecho de distintas maneras, ¿no? La calle Pou, de alguna manera, lo heredó de su padre, que en algunos años, digamos, en algunos aniversarios de gobierno, implementó esta política de ir a la Asamblea General. Bueno, ayer hablábamos con Marcelo de esto. Otros presidentes han tomado otras maneras de hacer estas rendiciones de cuentas públicas. Tabaré Vázquez o José Mujica en el primero y segundo gobierno del Frente Amplio hacían cadenas nacionales de radio y televisión, ¿no?, con un mensaje a la ciudadanía. Tabaré Vázquez llegó a hacer algún acto público también. Hizo un acto público, uno bastante recordado es el del Antel Arena en el 2019. Pero Orsi, bueno, sigue un poco el camino que marcó la calle Pou de ir a la Asamblea General, en un momento en que la Asamblea General también está como un ánimos, bueno, un poco tensionados, ¿no? La situación, las discusiones por la investigadora de Cardama, ¿no?, crisparon un poco los ánimos en cierto término. Por otro lado, también se ve que se aprobó muy rápidamente el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Así que eso, ahí, digamos, el diálogo funcionó bien, y también la discusión sobre
la rescisión con Cardama y las investigadoras, de alguna manera terminó en acuerdo, pero sí distintos parlamentarios lo están diciendo, digamos, ellos declarando públicamente que hay un ambiente un poco crispado, ¿no? Entre tanto el oficialismo y la oposición, entre la propia oposición, ¿no? Bueno, con cruces entre el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Identidad Soberana también ha caído, digamos, en algunos de estos cruces últimamente. Así que bueno, es un mensaje del que estar atentos. Marcelo. Sí, hablábamos ayer junto de cómo esto de alguna manera instala un poco más la probabilidad de que sea rutina general, ¿no? De que este informe, que sí, hay que hacerlo, por escrito una memoria del año transcurrido, es una obligación del presidente, pero normalmente eso era un montón de papeles que iban al Parlamento. Ahora, el hecho de que lo haya hecho todos los años la calle Pou y ahora a ver si lo haga de nuevo, quizá instale por lo menos una cosa más de tradición general. Yo tengo la impresión de incluso algunos presidentes que no tenían ninguna dificultad para hacer un discurso, como Sanguinetti, ¿no? El propio Jorge Valle, que locuacidad, digamos, no le faltaba, elocuencia, habían evitado esta comparecencia personal en el Parlamento. Creo que porque acá nomás del otro lado del Río de la Plata tenemos la experiencia de que eso en Argentina en algunas ocasiones se complica. Acá, en realidad, a pesar de que el periodo pasado no fue de armonía total entre el oficialismo y la oposición, las comparecencias de la calle Pou a la Asamblea General fueron todas muy protocolares. No hubo, por ejemplo, yo recuerdo el primer informe de estos, no hubo aplausos en medio del discurso, ni siquiera de la bancada oficialista, pero un aplauso final, bastante unánime. Ahora, siempre cabe la posibilidad de que en este tipo de ceremonias se rompa el ceremonial y alguien, pase a ser noticia que algún legislador dijo algo, gritó algo, hizo alguna cosa, y es un riesgo, ¿no? Que va aumentando a medida que el clima político se va haciendo más crispado, más de espectáculo, de producción de titulares, y donde tenemos también, digamos, no todo el Parlamento en una disposición así toda modosita de ir a sentarse y mantener el protocolo. Entonces, bueno, son riesgos, ¿no? Yo creo de alguna manera que lo interesante va a ser que este Poder Ejecutivo tiene, por un lado, una agenda que podríamos llamar de las prioridades de gobierno, y por otro lado, una agenda de las relaciones con la oposición, que no se han cruzado a menudo, porque varios de los incidentes más fuertes del año pasado con la oposición en realidad no estuvieron vinculados con esos temas que a la gente le cambian directamente la vida, ¿no? Incluso cosas importantes, de gravedad, como la cuestión, yo que sé, del contrato con Cardama, por decir la última, no es algo que yo supongo que el común de la gente diga, bueno, esto me afecta directamente en el día a día, lo puede afectar indirectamente de muchas maneras, y eso no le quita gravedad al asunto, pero no son esos temas que yo creo que sí son, las dificultades que tiene Uruguay para realmente lograr un crecimiento más acelerado de la economía en esta coyuntura internacional, cruzado con las dificultades que tiene el tema del dólar, que acá las han hablado más de una vez, que bueno, plantea el riesgo de que el año que viene, como todo está presupuestado sobre la base de una recaudación que no está aumentando, sobre todo al final del año pasado, no estuvo aumentando
de la forma que estaba prevista. En enero cayó la recaudación de la DGI y eso lo explica en buena medida la caída de la recaudación del IVA. Claro. Y fíjate que eso determina los recursos que va a tener el gobierno para las políticas públicas, que además se complica por el tema del dólar, ¿no? Porque está presupuestado pensando en una cotización y estamos más bien sobre la parte de abajo de esa franja. Entonces, eso es un tema que sí va a afectar sin duda las cosas. Bueno, ¿qué va a pasar con este plan de seguridad que se va a anunciar ahora nomás? También la semana que viene, ¿sí? Teóricamente, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, ¿qué va a pasar con los resultados del diálogo social en relación con el sistema de protección social y de seguridad social? Que eso, si bien nunca tiene consecuencias inmediatas y directas de que cambien el nivel de las jubilaciones o de la otra herramienta de protección social de año a año, pero bueno, son temas que a la gente sí la movilizan más. No ha sido sobre estos ejes que se ha dado la discusión con la oposición, y entonces sería bueno que se dieran sobre esos ejes, porque primero, si no, siempre está la cuestión de que una parte de la ciudadanía tenga la impresión de que el sistema partidario está hablando de cosas que a él, y peleándose duramente por cosas que a él no le van ni le vienen mucho, y además porque son problemas que el país tiene que resolver. Y sería muy bueno que, como decía el otro día el intendente de Paysandú, que hubiera propuestas distintas. Bueno, que la oposición dijera: a mí no me parece bien cómo está encarando este tema el gobierno, creo que habría que hacer tal cosa, discutamos esto. Son cosas que de alguna manera ayudan a mejorar la calidad del vínculo de la población con la política, ¿no? Yo creo que en ese sentido va a ser importante cómo enfoca Orsi su mensaje y cómo enfoca su gestión este año. Yo supongo que es probable que tome como referencia los compromisos que tenía. Sí, el documento de los 63 compromisos, ¿no? Que ya incluso en diciembre habían marcado, y esto seguramente se avance sobre eso, ¿no? Que había más de un 70% en marcha, o bueno, algunos logrados y algunos en marcha, y otros con menor nivel de cumplimiento o puesta en marcha. Sí, pero bueno, también, sobre todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde fija qué propone el presidente como agenda de debate? Si tiene que ser de discusión fuerte, que lo sea, pero la agenda de relaciones con el sistema partidario y la gestión de gobierno, que se puedan juntar de alguna forma en temas que son urgencia de gestión, sí. ¿No? Hay evidentemente incógnitas en ese sentido, del contenido, de los ejes, desde el gobierno, ¿no? Desde las cercanías de Orsi se habla de un discurso que va a tener mucho de tratar de poner la mirada hacia adelante en cosas que se van a hacer en esas orientaciones. También hay incógnitas con respecto al tono, aunque tratándose de Orsi uno se imagina un tono conciliador y sobrio, sí. Sin chicana, ¿no? Pero en todo caso habrá que esperar que llegue el momento del discurso. Sí. ¿Y qué más decir, Ceci? Eso sí sería una sorpresa que Orsi saliera. Sí, realmente lo sería, sí, porque no es el estilo. Claro. Eso es como parte de lo que ver, ¿no? Bueno, si va a haber un foco, ¿viste?, en la herencia del gobierno, en los números que recibió el gobierno, que eso fue una discusión que se dio muy fuerte durante la discusión presupuestal. Me parece que es difícil que vaya a ponerse el foco nuevamente en eso. Sí, seguramente en mostrar compromisos y números que para el gobierno pueden ser positivos. Y es interesante en esto en un tema en el que se le va la vida al gobierno, que es justamente el crecimiento económico, que el gobierno lo ha presentado como un tema clave, el propio ministro de Economía, con distintos niveles de reformas que pretende implementar para poder garantizar cierto dinamismo económico. Claro, porque la tesis de O'Donnell justamente es, bueno, la prioridad no es cómo repartimos lo que hay, la prioridad es que haya más, ¿no? Entonces, hay diferencias internas dentro del frente sobre esto, pero... Pero eso lo tiene que poder asegurar. Y
y si bien hay algunos números que el gobierno puede mostrar, como bueno, el crecimiento del salario real o la tasa de desempleo que sigue baja, de todas maneras, y sobre todo también en este arranque del año, se vieron también casos, bueno, de anuncios de cierres de empresas o relocalizaciones o envíos a seguro de paro, parates, que advierten también de una situación que acumulada, digamos, del año pasado, la situación, bueno, con el atraso cambiario, las dificultades de competitividad que se presentan, también generan señales de alarma en ese sentido. Entonces ahí, y de alarma a la población también, ¿no? Entonces es difícil, me parece, o es interesante, a ver, bueno, cuál va a ser la proyección o por dónde se va a encaminar el gobierno en un momento en el que puede mostrar algunos números, pero que la gente también puede estar sintiendo otra cosa. Y todo esto en un contexto determinado internacional, que es muy complejo. Porque además, digo, ¿qué pasa? Si esos temas que hacen a la vida cotidiana se complican, la gente se pone de mucho peor humor y entonces sí le empieza a dar importancia a estos otros temas que son relativamente laterales para la vida directa de la gente, que son los que la oposición está tratando de tomar como blancos, ¿no? O sea, cada vez que sale alguna medida, decir, bueno, no, esto es un desastre, yo qué sé, ¿no? Sea el sistema de transporte o sea cualquier otra cosa. Pero si el estado de ánimo se empieza a poner complicado, entonces sí, cualquier cosa que haga el gobierno, la gente va a tener más tendencia a encontrarlo desacertado, ¿no? Sí, y es a modo de cierre, lo comento, ¿no? Yo recién hablaba del contexto internacional porque, bueno, yo supongo que en el discurso, sobre todo a la luz de la reciente aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, de este anuncio que hizo Ursula von der Leyen hoy, de que ya en Europa por lo menos se van a aplicar esos mecanismos transitorios, ¿no? Provisional, mientras se espera que ese tribunal europeo de aquí a varios meses se pronuncie. Bueno, me parece que todo eso va a estar, o va a haber referencias a esas cuestiones. Y después cierro diciendo algo que tiene que ver con la iniciativa política, elegir, ir y hablar, en lugar de mandar un documento escrito, que es lo que obliga a la Constitución, si no me equivoco, ¿no? Obliga a presentar un informe. ¿Cómo se presenta? Es opción del presidente. El informe escrito va a quedar, pero acá se elige además acompañarlo por esta locución. Bueno, no deja dar el oral. Ahí está. No solo el escrito. Creo que de alguna manera compromete, ¿no? al propio Parlamento, al ir ahí en un escenario de falta de mayorías. Pero también es asumir, la posibilidad, es tomar la posibilidad de asumir iniciativa política, porque está el presidente hablando, va a tener una determinada cobertura mediática, va a generar discusión, hay gente que lo va a aplaudir, hay gente que lo va a cuestionar, aunque no sea en sala como se usa en la Argentina, volviendo a lo que decía Marcelo. Y yo creo que ahí hay una decisión política también, capaz que está bien pensarlo así, salir a marcar un poco la agenda que toma el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. En fin, la dejamos por acá por hoy. Sí. Y la semana que viene estarán estas cartas, que no son las más importantes, pero estas ya dadas vueltas, así que habrá nueva conversación. Seguro que sí. Gracias, Ceci. Muchas gracias a ti. Gracias, Marcelo. Gracias.